Correcto. Entonces vamos a ver hoy, como le decía hace un momentito, la norma ISO 19011-2018. Es una norma específica para poder comprender cómo se realiza y qué se necesita para hacer una auditoría. Como ustedes ven y les he explicado anteriormente, todas las normas de la serie ISO del 2014 son 10 capítulos. Y ustedes entonces dicen, pero espérate, esta es del 2018 y solo tiene 7. ¿Y entonces qué pasó? No, esto no es una norma auditable. No es una norma para revisar y para poder cumplir y poder auditarse y poder certificarse. Es una norma sencillamente de referencia de cómo se realiza una auditoría. Por eso es que ustedes ven ahí objeto y campo de aplicación, referencias normativas, principios de auditoría, todo lo que tenga que ver con auditoría que debe llevar una empresa a cabo, pues te dice ahí específicamente cómo debe hacerse. También dice Archivo General de la Nación de Colombia. ¿Por qué tengo que tomarlo de Colombia? República Dominicana, tenemos una institución llamada a tener también lo mismo, que es el Instituto Nacional de la Calidad o el INDOCAL, pero todavía no ha hecho su tareita, vamos a decir así, y no ha convertido la norma 19011-2018 como una norma dentro del sistema de gestión de calidad dominicana, que serían normas dominicanas o normas. Entonces, yo tengo que auxiliarme con una norma. Al final es lo mismo, sencillamente eso tiene que ver con una traducción oficial de la norma al español. Si lo tomáramos, por ejemplo, de España, ustedes saben que el español de España es diferente. Tenéis, hombre, pues tal cosa, es muy diferente a una norma que es colombiana, donde los términos son muy parecidos a los de República Dominicana. También se toma en República Dominicana algunas empresas, algunas personas que trabajan en auditoría, trabajan mucho con la norma, pero ya con la versión de México. En mi caso muy particular, me gusta más esta, está prácticamente más aplatanada a nuestros términos dominicanos. Entonces, sencillamente, como ustedes ven, en la norma está puesta, de acuerdo a lo que vemos, capítulo 1, objeto y campo de aplicación, capítulo 2, referencias normativas, capítulo 3, términos y definiciones, el 4, principio de auditoría, el 5, gestión de un programa de auditoría, el 6, realización de una auditoría, el 7, competencia y evaluación de auditores, y unos anexos importantes que son en orientaciones adicionales destinadas a auditores, planifican y realizan las auditorías. Entonces, sencillamente, es nuestra Biblia, vamos a decir así, cuando hablamos de auditoría. Capítulo 1, objeto y campo de aplicación. Sencillamente, orientaciones sobre la manera de realizar auditoría, los parámetros que se realizan y vamos a ver esos detallitos más para adelante. Como ustedes ven, en capítulo 1 lo que dice es cómo se hace, o sea, orienta sobre la evaluación, la competencia, y es una explicación muy general sobre lo que es auditoría. El capítulo 2, específicamente, referencias normativas. Me dice, no hay referencias normativas en este documento. Sencillamente, si hubiese habido una referencia, por ejemplo, la ISO 9001-2015, te hace referencia precisamente a esta norma. Y también te hace referencia a la norma ISO 9000-2015 porque es una norma de referencia normativa. El capítulo 3, entonces, viene con una definición de auditoría. Dice, auditoría, proceso, es una definición feísima, muy fea, horrible diría yo. Dice, auditoría, la definición, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Realmente repite las palabras muchas veces y trae muchas confusiones, pero sencillamente en la definición tiene la norma ISO 9000-2015. O sea, cuando hablamos de auditoría tenemos que centrarnos en esa definición. En mi interpretación que yo le doy, auditoría es un proceso sistemático, como dice, independiente y documentado, donde uno evalúa cuáles son los requerimientos, por un lado, que tenemos que cumplir, y por el otro lado, una comparación entre lo que debe ser
y lo que es, y buscar cuáles son los puntos de coincidencia entre lo que es la norma y es el cumplimiento de la norma. Sencillamente eso es. Los tipos de auditoría, hay 3 tipos de auditorías. El de primera parte, que es la auditoría interna, el de segunda parte, que es la auditoría externa a los proveedores, y la tercera parte con fines de certificación. Creo que hay una definición para acá adelante. Ok, bueno. Sencillamente, una auditoría de primera parte dice auditoría interna. Lo que ustedes van a hacer en su empresa, y ustedes van a hacer, se están formando, es como auditores internos. O sea, que ustedes van a hacer auditorías de primera parte. ¿Qué es auditoría de primera parte? Ustedes van a agotar el proceso de auditar internamente en su empresa a otro departamento que a ustedes le asignen. Por ejemplo, si usted trabaja en el departamento de calidad, podría auditar al departamento de compras. Si trabaja en el departamento de mantenimiento, podría auditar al departamento de calidad. O sea, lo que no puede hacer es auditarse usted mismo. Por supuesto, en una auditoría real, sino que usted debe auditar a un tercero que sería otro departamento. Eso es la auditoría de primera parte. La auditoría de segunda parte es una auditoría externa a los proveedores. Por ejemplo, usted tiene unos proveedores y quiere saber si ellos cumplen con los parámetros que le exige la norma ISO. Entonces, vamos a ver, ¿en qué capítulo específicamente encontramos la parte de los proveedores de bienes y servicios a la empresa? ¿Quién me da una idea, por favor? ¿En qué capítulo vemos lo que es la parte de proveedores? Búsquense ahí rápidamente la norma. A ver, hay un capítulo específico. Brewick, ¿en qué capítulo está? En el capítulo 8. En el capítulo 8, específicamente, excelente, Brewick. Capítulo 8 te dice cuáles son los requisitos que tienen que tener. ¿Tú tienes ahí abierta la norma, Brewick? Ahora mismo no. Perfecto, pero me gustaría que alguien me leyera algo con relación a lo que dice con relación a los proveedores. Shirley, ¿qué nos dice sobre los proveedores? Aunque sea par de acápites con eso. Sí, buenas tardes. En la parte del 8.4.3 específicamente, en un segundo. (8.4.3), ¿cierto? Fue que mencioné. Ay, disculpe, que tengo la norma abierta, pero me perdí. Ese es. 8. Repíteme, Joan. 8.4.3. Ok, acá lo tengo. Información para los proveedores externos. La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo. La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para A, los procesos, productos y servicios a proporcionar; B, la aprobación de productos y servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y servicios; y C, la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; D, las interacciones del proveedor externo con la organización; E, el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo; F, las actividades de verificación o validación que la organización o su cliente pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. Excelente, mira, fue puntual, muy buena la aportación de la compañera. Vamos a ver entonces, en este caso, viendo lo que dice la norma, hay un departamento que debe encargarse de precisamente hacer esa validación de esa información. Es el departamento, le decimos, de compras. En la norma te dice no compras, sino tiene un nombre diferente, una acepción diferente. Más o menos compras, vamos a decir compras. Sencillamente te hace una relación con el proveedor. Entonces, el departamento específicamente de compras en su empresa, también de planificación de la producción,
debe tener esa certeza de que si le envía a un proveedor una especificación de una materia prima, ese proveedor tiene que demostrar la capacidad de poder suplir esa materia prima o ese servicio, pues también puede ser algo subcontratado o puede ser un servicio de telefonía, por ejemplo. Tiene la capacidad para poder suplir de forma eficiente ese producto. O sea, la autoridad de segunda parte va precisamente llevada a poder garantizar que esos proveedores nos den a nosotros los productos con materias primas o servicios o sistemas, o un sistema diferente, pues para esa confiabilidad. O sea, ya tenemos entonces la auditoría de primera parte, auditoría interna, la auditoría de segunda parte es a los proveedores regularmente. La otra tercera parte, ese tipo de auditoría, se realiza de los entes que son empresas especializadas en auditar a otras empresas para certificación, para fines de certificación. Por ejemplo, trabajo en una empresa que se llama QSI. Esa empresa va a una empresa cualquiera y certifica que esa empresa, entonces, cumple con la norma ISO 9001-2015, si me toca esa norma, o si me toca otra norma, por ejemplo, la 22.000-2018, la 14.000. Entonces, uno sencillamente como empresa auditora con fines de certificación realiza la auditoría de tercera parte. Esos son los tres tipos de auditorías diferentes que están especificados en el capítulo 3 de esta norma ISO 19011-2018. Recuerden, si hay alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Luego dice en el mismo capítulo 3, relativo a los resultados, las evidencias objetivas, datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Una evidencia objetiva es encontré lo que estaba buscando y no que yo pienso que puede ser así. O sea, no estoy tomando una determinación pensando en que debe ser así o que es así, sino que yo encontré algo que me dice si cumple por tal asunto. Por ejemplo, una evidencia objetiva, vamos a decir, el color de una materia prima debe ser azul Pantone 3843. Mi evidencia objetiva es que yo tomé una tabla Pantone, lo comparé y dice, sí, como evidencia objetiva, este suplidor me está enviando un color azul con un Pantone que equivale a lo que dice la carta. Sencillamente es evidencia objetiva. Ahora bien, cuando hablamos de evidencia de auditoría, nos dice registros, declaraciones de hechos u otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. Por ejemplo, una evidencia de auditoría es posible que sea un expediente de un empleado. Dice, bueno, este empleado que es operador de la máquina 8, esa máquina 8 es una extrusora, ese empleado se especializó en el manejo de esa máquina, mecánico, eléctrico, electrónico. El tipo sabe hacer su trabajo, pero no es porque él lo dice, sino que yo fui a recursos humanos y busqué en su expediente y su expediente dice, sí, esa persona fue capacitada hace 2 años por tal persona que también a su vez fue capacitado por otra persona. Entonces, sencillamente, mi evidencia objetiva es esa declaración, ese hecho, esa información que me permite dar una trazabilidad a alguna información para que sea verificable, como dice al final, que es verificable. Que haga el trabajo bien o que le hago mal no es algo verificable. O sea, sencillamente, una persona que haga un trabajo de ebanista en una ebanistería, si no está certificado, por ejemplo, por Infotep o por alguien que entonces no es en este caso. Ahora, miren lo que pasa. ¿Qué hace Infotep? Vamos a poner las cosas como sean, como trabajo para Infotep, debo dar la información como es. Supongamos, una persona que trabaja como ebanista toda su vida y es el maestro de los ebanistas, bueno, maestro el duro, y nunca ha hecho un curso de ebanistería, por ejemplo, ¿verdad? Casi Infotep, es ok. La empresa le pide al Infotep que lo certifique
como ebanista. Entonces se le hacen los exámenes, va un experto en ebanistería de Infotep, le hace alguna pregunta, lo pone a hacer algunas pruebas y certifica de forma verificable que esa persona es un experto y se le emite un certificado como ebanista, aunque nunca haya tomado una capacitación. Ustedes ven la diferencia, ¿verdad? Pero sí, para una norma es una evidencia de auditoría que esa persona, alguien, pues certificó que él sí sabe lo que está haciendo. El siguiente aspecto, los criterios de auditoría, con su conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. O sea, mi criterio es, si yo estoy trabajando con la norma ISO 9001-2015, mi criterio es esa norma. Si trabajo con 5 S, porque también puede ser que ustedes auditen con las 5 S, ustedes lo hacen seguramente. Ustedes auditan contra las 5 S. Mi criterio de auditoría en este caso es 5 o 6 S, como se usa actualmente. Luego dice, requisito, necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita o obligatoria. Y cuando hay unas instrucciones de trabajo, son basados en un requisito que un cliente le pidió. Mira, para poder entregarle al cliente X, debe tener, por ejemplo, una etiqueta color blanco y negro bajo tales condiciones. Entonces, mi requisito que los pide el cliente y sus especificaciones, entonces sencillamente se convierte en algo que es obligatorio el cumplimiento por parte de la organización. Luego seguimos con la parte del capítulo 3 de la norma ISO 19011-2018 y se habla sobre los hallazgos de auditoría, resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Entonces tengo un hallazgo. Ese hallazgo me dice qué cosas yo encontré con relación a lo que es el cumplimiento de los acápites con un determinado, con una determinada, como dijimos anteriormente, una evidencia objetiva. Entonces, mi hallazgo es eso. No quiere decir que está bien o que está mal, simplemente es un hallazgo. Luego dice, conclusión de la auditoría, resultado de una auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría, la conformidad. Entonces, precisamente viene en la parte que muchas personas tienen un tipo de confusión. Lo que busca un auditor, y desde hoy mismo, por favor, grábense eso, lo que busca un auditor es la conformidad de la empresa con lo que son las normas establecidas. O sea, yo como auditor busco comprobar que la empresa sí cumple. Eso es mi labor como auditor. Buscar la forma objetiva de que la empresa pueda demostrar el cumplimiento con una norma. Yo busco entonces las conformidades con relación a lo que son los criterios de auditoría, en este caso ISO 9001-2015. Ahora bien, si yo encontré una no conformidad, también debo demostrarla. ¿Qué es una no conformidad? Es sencillamente un incumplimiento de un requisito. Por ejemplo, ustedes saben que es obligatorio para las empresas tener una política de calidad. Entonces yo voy a la empresa, pregunto, ¿qué tienen? Tenemos tal cosa y tal cosa, que muéstrame por favor tu política de calidad. Que te digan, nosotros no tenemos política de calidad. No hay que darle mucha vuelta a eso. Es una no conformidad directa, porque la norma te está exigiendo. Es un requisito documental que te pide la norma. Si no tiene política de calidad, sencillamente no cumple con lo que es la norma ISO 9001-2015. Es una no conformidad mayor. Vamos a ver, hoy no, vamos a ver el miércoles, que es una no conformidad mayor. ¿Y qué diferencia hay entre una no conformidad menor y una mayor? Luego dice, capítulo 3 también, relativo al equipo auditor y demás roles. Los clientes de auditoría son la organización o persona que solicita una auditoría. Cuando hablamos de cliente, es esta persona, este ente que pide, por ejemplo, su empresa pide una auditoría interna. ¿Quién es el cliente? La empresa. Normal. También, por ejemplo, cuando
su empresa pide una auditoría a un suplidor. ¿Quién es el cliente? La empresa, no el suplidor. El cliente es la empresa, porque hay personas que solicita una auditoría para un tercero. Si también la misma empresa pide a otra empresa X, a una empresa auditora externa de tercera parte, le pide que revise su sistema de gestión de la calidad para que lo certifique. Entonces, igualmente, el cliente de la auditoría es la empresa. El equipo auditor es una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. Y vamos a explicar lo que es el experto técnico en un momentico. Creo que aquí adelante lo dice. No. Ok. Dice por aquí. Auditor, persona que lleva a cabo una auditoría. El observador, individuo que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como un auditor. Hay personas que van, pero posiblemente tengan capacitación. En mi caso, la primera auditoría que yo participé fue como observador. Yo fui a ver cómo se audita, aunque tuviera todos los títulos que había con relación a la auditoría, yo fui como observador y me certificaron que fui como observador. Ya la siguiente vez que yo fui, ya fui como auditor. Esa fue la diferencia. Ahora, aquí se menciona expertos técnicos. Cuando hablamos de equipo auditor, se menciona de expertos técnicos. Mira qué sucede. En ciertas ocasiones, cuando el auditor necesita tener alguna información que es relevante para los fines de auditoría, se hace requerir de un experto técnico. Por ejemplo, nos pasó un equipo auditor, estamos auditando una fábrica de cemento. ¿Qué yo sé de cemento? Absolutamente nada. Entonces, habían cosas que eran, cuando me mandaron la documentación, que yo decía, bueno, estará en chino esto, estaba en español, pero había algún tipo de detalles que si yo no era un experto, sencillamente no sabía si estaba bien o si estaba mal. Ejemplo, la temperatura del clinker. El clinker es una parte esencial del cemento, entonces debe ir a una temperatura para que pueda químicamente mezclarse con otros materiales, y si está en una temperatura muy alta, está mal, o muy baja también. Tiene que tener una temperatura X. Entonces, como empresa ellos pusieron, la temperatura debe ser tal. Yo no puedo decir si está bien o está mal. Lo que le puede decir, bien o mal, es un experto técnico. Así que es una empresa, contrata una persona que no trabaja como auditor y tampoco trabaja para la empresa, una persona independiente, que su expertise, o sea, él es experto en lo que era cemento. Y sencillamente, durante el proceso de auditoría, él fue con nosotros, yo hice pregunta ahí, ¿y esto está correcto? ¿Esta temperatura? Sí, porque la temperatura debe ser entre tanto y tanto según la norma tal. Tipo era un verdugo y también, por supuesto, buscaba la evidencia objetiva en un documento que ellos tienen como parte técnica. O sea, que no solamente que se sabía de cabeza, sino que también él buscó la documentación para respaldar lo que él decía. Entonces, un experto técnico no siempre se utiliza, solamente en muchos años, solamente una vez lo hemos utilizado. Ok, tenemos por aquí entonces algo más. Programa de auditoría, acuerdo para un conjunto de una o más auditorías planificadas por un periodo de tiempo determinado y dirigidas para un propósito específico. Un programa de auditoría sencillamente es cuántas auditorías vamos a hacer en el año. Mira, vamos a hacerlo dependiendo de la empresa. Hay empresas que hacen auditorías mensualmente. Dicen, bueno, vamos a auditar 3 departamentos en enero, 3 en febrero, 3 en marzo. Sí, tienen un equipo auditor específicamente para eso. También puede ser, no, vamos a hacer solamente una auditoría al año, o una vez cada 6 meses, o una vez, ya uno decide como empresa cómo uno quiere hacerlo. Regularmente se hacen auditorías en transcurso de un año, en 12 meses, cosa que cuando venga el auditor externo para la certificación o para la recertificación, se tengan todos los departamentos ya debidamente auditados. Entonces, el plan de auditoría es algo diferente porque ya son específicamente dentro de la auditoría cuáles son las actividades que uno va a realizar. Por ejemplo, el auditor José va a ir a recursos humanos el lunes en la mañana, después en la tarde va con el gerente general. El martes va a ir entonces al departamento de mecánica, o sea, ya en la plan de auditoría te especifica quién va a ir a cada parte y a quién va a auditar. El alcance de la auditoría, la extensión y límite de una auditoría. ¿Qué
¿qué sucede? Regularmente, ¿qué sucede? La auditoría no necesariamente se hace, como le decía, a toda la empresa. Se puede hacer solamente una parte representativa, solamente al departamento tal o al departamento tal. Y también puede ser solamente por 3 meses. Entonces también, evidentemente, no es normal. También puede ser que podamos decir, bueno, yo tengo una empresa, una multinacional, que está y tiene 2 fábricas en Colombia, una en Perú, una en República Dominicana, una en Chile, 4 en Estados Unidos. Entonces, en vez de ir a todas, yo voy, por ejemplo, a 2 en Estados Unidos, a una en República Dominicana, a una o a 2 en Colombia. Así puedo entonces diversificar. Entonces, mi alcance va a ser precisamente una muestra representativa de lo que es toda la empresa, siempre y cuando quiera certificarse a nivel corporativo. El desempeño, resultado medible, riesgo, competencia, proceso, un poquito más rápido, porque estos son algún tipo de detalles que no vamos a irnos tan, serían muchos detalles. El capítulo 3 tiene que ver muchos términos, entonces muchas definiciones. Quería darle los principales, que eran los primeros que vienen aquí. Vamos por aquí, seguimos entonces al capítulo 4, específicamente los principios de auditoría. Entonces comenzamos con esto. El primer principio, enfoque basado en riesgos. ¿Cuáles son las cosas que pueden afectar si una empresa nunca se audita? Vamos a ver, ¿qué me da la respuesta? Vamos a ver por aquí, a alguien más por aquí. Josué Mejía, por favor, toma su micrófono. Josué Mejía. Aquí estoy, ¿me puedes repetir la pregunta? La pregunta es, Josué, ¿qué pudiera pasar si una empresa certificada bajo la norma ISO nunca se hace una auditoría en esa empresa? ¿Qué puede pasar? Bueno, al momento de que requiera hacer una recertificación, porque ya como usted menciona está certificado, puede que se encuentren un sinnúmero de findings o de hallazgos o de no conformidades que le pudiera hasta costar hasta la certificación y perderlo. Excelente, Josué, excelente, muy bien. Ese es el principal problema, de que sencillamente yo pienso que voy muy bien, no hay que auditar, para adelante. Cuando viene un auditor externo, se da cuenta que hay una gran cantidad de no conformidades. O sea, hay un gran problema. Porque después al final dice, pero espérate, yo debí ver esto en mi auditoría interna, pero como no hice ninguna auditoría, tuve el riesgo de no hacerlo. Luciani, dígame. Sí, complementando lo que dice Josué, es que al no hacer auditorías internas de forma periódica, puede ser que nos perdamos en las pequeñeces que entendemos y dejamos pasar del día a día que se puedan volver un gran problema. Y ya cuando venga alguien externo, pues entonces ya no habría nada más que hacer, sino que fallar en la auditoría. Muy bien, excelente, ese mismo. O sea, ir en el día a día, se van quedando cosas, no se va tomando costumbres de malas cosas, malas costumbres, y al final se ven un gran problema. También está precisamente como parte de los principios, enfoque basado en evidencia. Si yo voy a revisar un departamento, tengo que tener una evidencia objetiva de que realmente ahí hay una conformidad. O sea, si yo digo, mira, este departamento de mecánica, revisa constantemente las máquinas. Todas las semanas hace una revisión mecánica, eléctrica y electromecánica. Perfectamente. Con que yo lo diga como encargado de mecánica no es suficiente. Yo tengo que tener algún tipo de evidencia. La evidencia es la siguiente. Tengo un registro acá donde dice que el día tal, el mecánico revisó la máquina y encontró tal asunto y lo cambió. El día tal después, el mecánico tal, el electricista tal hizo un cambio. O sea, no esperó que se dañara la máquina para arreglarla, sino que sencillamente la máquina se detuvo e hicieron entonces. ¿La evidencia objetiva cuál es? Ese registro de que se hizo una revisión a la máquina y también que no ha tenido paradas
lo significativa de problemas eléctricos electrónicos. La otra parte que es bien difícil, la parte de la independencia. ¿Qué sucede con la independencia? Se supone, digo se supone, voy a decir por qué es tan categórico se supone, que ningún auditor interno, o sea, ustedes, no deben nunca auditar su propio trabajo, o sea, su propio departamento. O sea, si usted trabaja en el departamento de calidad, nunca debe auditar al departamento de calidad. Aunque usted trabaje en documentación y audite la inspección de calidad, no debería ser. Debería hacerlo una persona que trabaje en otro departamento. Eso es independencia. Usted trabaja en el departamento de recursos humanos, usted no puede auditar recursos humanos, porque usted va a buscar cosas y si le encuentra se va a quedar callado posiblemente. Pero encontró el asunto. Para no complicar su departamento, usted quizá lo va a arreglar, pero la parte de independencia es que las personas que trabajan en un departamento no deberían hacer ese tipo de auditoría. Ahora bien, la parte de debería va a significar mucho, pero eso va a depender mucho de la cantidad de empleados que haya en la empresa. Supongamos una empresa que tengan solamente 10 personas como empleados. Hay quien trabaja en el departamento de calidad y posiblemente hay 2 auditores. La gran cantidad de información donde hay un departamento de calidad y hay solo 10 personas está precisamente en el departamento de operaciones y el departamento de calidad. Entonces, ¿cómo va a ser que yo entonces voy a cargarle todo el trabajo a un solo auditor para mantener independencia? Incluso hay empresas que solo tienen un solo auditor y hay que permitírselo porque ellos no tienen los recursos posiblemente para tener 4, 5, 8 auditores. Con un solo auditor audita todo el sistema de calidad. ¿Es permitido? Sí. ¿Es independiente? No, pero sí. No, porque realmente audita parte de sus procesos, pero sí porque no tienen los medios para poder tener independencia. Entonces, la independencia es algo relativo, dependiendo de la cantidad de empleados que tenga la empresa. La otra parte de la confidencialidad, lo que se encuentra en el hallazgo positivo y negativo en un departamento se mantiene confidencial y se habla primero con el auditor líder, quien es que va a tomar la determinación si es una no conformidad o no. Entonces, esa confidencialidad, miren, en este departamento encontré que sí cumplen con lo que es, por ejemplo, recursos humanos, sí tienen indicadores de gestión, pero les faltan indicadores básicos. Por ejemplo, no miden la cantidad y la frecuencia de la rotación de personal. Entonces es importante para recursos humanos medir eso. La norma no te lo pide, pero es un asunto vital para un departamento de recursos humanos saber cuánta gente sale y cuánta gente entra a su empresa y también sobre todo las causas por las cuales la gente renuncia o la gente la sacan de una empresa. O sea, la confidencialidad tiene que ver también con eso, donde quizá hay cosas, documentos, donde explican por qué se sacó una persona específicamente, que usted como auditor lo va a ver y va a decir, pues yo pensé que esta persona tal cosa, sin embargo fue por tal asunto que lo sacaron. Entonces, confidencialidad, no puede pasar de ahí, de entre recursos humanos y usted, ese tipo de cosas. Debido cuidado profesional en la parte de auditoría, entonces, de no molestar, no estar hostigando a las personas, porque sencillamente lo pone a su nivel. Mira, nuestro nivel es de mutuo respeto. Buscamos entonces lo que es un cuidado profesional en lo que es la auditoría. Presentación imparcial. Ahí también hay problemas. Por ejemplo, hay el departamento de producción es cliente del departamento de compras. Entonces, algunas veces el departamento de compras le envía materias primas que no son buenas para trabajar, se le hace muy difícil. Entonces, cuando está una persona que trabaja en producción, está auditando al departamento de compras, debe revestirse un poquito de decir, no, espérate, yo aunque sea, tenga consecuencias negativas de lo que va a hacer el departamento de compras, tengo que primero ser imparcial.
revisar contra la norma, no contra mis sentimientos. La otra parte es integridad. Ser íntegro es una persona donde sea serio en lo que está haciendo, sea responsable, tenga el debido cuidado de hacer las cosas donde no afecte a un tercero. Ahí vemos, por ejemplo, integridad, imparcialidad, cuidado profesional, son las cosas que más o menos dijimos hasta ahora. Eso, bueno, eso son un poquito lo que hablamos hasta ahora mismo. Capítulo 5 de la norma ISO 19011-2018. La parte de generalidades, establecimiento de objetivos, determinación de riesgo, oportunidades, establecimiento del programa, todo ese tipo de cosas. Vamos a ver en el capítulo 5. Específicamente, el flujo de lo que son los procesos del programa de auditoría. Primero, el flujo, ¿cómo comienza? Bueno, primero, establecimiento de los objetivos del programa de auditoría, cuáles son los objetivos que vamos a perseguir, determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades de ese programa. Hay riesgos y oportunidades. ¿Riesgos cuáles pueden ser? Que no me den los permisos para ir a un departamento porque no quieren que se vea algo que esté mal. También que no tenga los recursos para poder moverme de un lado a otro. Por ejemplo, si tengo que auditar al departamento de, qué sé yo, logística y está en otra ciudad, quizá no tenga los recursos para poder mover hasta allá, entonces es un riesgo en ese cumplimiento. Establecimiento de un programa de auditoría, implementación del programa de auditoría, y ya el programa lo vimos, seguimiento del programa de auditoría y también revisión y mejora del programa de auditoría. Y de otra vez comienzo al establecimiento de objetivos de ese programa. Entonces, esa revisión y mejora se hace definitivamente pensando en qué pasó, cuáles son las cosas que me afectaron y cuáles cosas que yo necesito poder resolver a futuro. Bueno, ahora vamos bien, vamos en tiempo. Quiero pues después explicar la actividad, que es una actividad relativamente fácil, pero al mismo tiempo va a llevar un poquito de tiempo. Roles y responsabilidades. Establecimiento del programa de auditoría, roles y responsabilidades. Generar el programa, seleccionar y asignar auditores, asegurar recursos, la competencia, principios de método de auditoría, información sobre el cliente auditado. O sea, ¿qué nos dice? Competencia. ¿Qué es la competencia? Bueno, que la persona que va a hacer la auditoría tenga una certificación como ustedes. O sea, yo no puedo poner a auditar a cualquier persona. Ven acá, audítame ese departamento. No, ustedes, cuando terminen este curso, van a tener la capacidad de decir, yo soy competente para realizar una auditoría, porque primero conozco la norma ISO de cabo a rabo y después conozco lo que son las técnicas de auditoría. Entonces, si usted conoce los dos, tiene la competencia necesaria y después va a tener la práctica, que va a comenzar aquí desde el día de hoy, va a tener la práctica basado en eso que está. Hay una persona que está entrando, ok, como que me menciona una persona con actividad nueva, vamos a ver qué quiere decir eso. Bueno, entonces, nada, el alcance, los objetivos, los criterios y demás asuntos. El flujo de realización de una auditoría. Primero, el 5.5, implementación del programa, hago mi programa. Después, inicio la auditoría. Eso ya es el capítulo 6. Luego preparo las actividades de la auditoría, realizo la actividad de la auditoría, entonces después un informe de auditoría, finalizo y después realizo las actividades de seguimiento de la auditoría. El auditor tiene responsabilidad desde el inicio de la auditoría hasta finalizar la auditoría. ¿Qué sucede? Aquí se menciona el 6.7, realización de las actividades de seguimiento de la auditoría. No es competencia del auditor dar seguimiento a esa auditoría después que terminó. O sea, yo terminé cuando hice mi informe general, informe total, entregué mi informe como auditor al auditor líder. Cuando se hicieron entonces ya y ven lo que son las no conformidades perfectamente, ¿verdad? Y sencillamente ya terminó mi labor como auditor. Pero
todavía queda la parte del auditor líder, que es la persona que determina si hay no conformidad o si hay conformidad, y después le da seguimiento a lo que se determinó que era no conformidad, da seguimiento para que se puedan resolver, para que la próxima auditoría que se haga y que se realice sea de mejor calidad. Implementación del programa de auditoría, la definición, objetivos, qué se va a lograr, el alcance, el límite, los métodos de auditoría, determinar eficazmente la conformidad. Estoy un poquito rápido porque realmente son cosas que ustedes lo tienen. Ese documento ustedes lo tienen íntegro en su Infotel virtual. Entonces, simplemente la ejecución del programa, la responsabilidad del auditor líder. Entonces, vamos a ver la responsabilidad. La responsabilidad como auditor de ustedes va a ser sencillamente buscar la conformidad de la empresa con los acápites, que es el criterio de auditoría, en una auditoría específicamente. Te va a buscar el cumplimiento. Mira, estoy seguro de que cumple. Ahora bien, si yo veo que no cumple, tampoco me puedo quedar callado y ocultar cosas. Ah, no, mira, yo voy al departamento de producción. Producción, según su procedimiento, debe primero sacar una primera pieza aprobada, según un procedimiento que ellos tienen. Saca una primera pieza aprobada. Esa primera pieza aprobada, entonces el operador de máquina lo revisa perfectamente. Luego revisa el inspector de calidad y le dice, para adelante. Ahora, si yo llego a la máquina y veo que el operador no hace y no saca, no me comienza a correr de una vez, y después que lleva 800,000, es que saca una, mira, inspector, chequéate ahí. Entonces eso quiere decir que sencillamente yo como auditor veo que la cosa está mal. Tengo que decir, momento, qué crisis ahí, vamos a ver qué está pasando. Posiblemente no esté bien entrenado, capacitado el operador y tampoco esté bien capacitado el inspector de calidad. Entonces, mi responsabilidad como auditor es en ese momento señalar una desviación al proceso. Ahora bien, esa desviación al proceso yo la señalo como auditor, pero quien puede decir si es una no conformidad o no es el auditor líder. Sencillamente. Algunas veces no puede decir, bueno, mira, para mí era una no conformidad, yo como auditor. Sin embargo, el auditor líder no, lo que sucede es que en ese momento hay una explicación y él es el que determina si es no conformidad o no. Dígame, Luciano. Aparte de ese ejemplo que usted acaba de dar, también sería una no conformidad si en el proceso no se especifica que debe hacerse una inspección a la primera pieza. O sea, si no está especificado, pues también sería una no conformidad por no hacerlo a la primera pieza. La norma no te va a pedir nunca específicamente que hagas una actividad. O sea, tú no vas a encontrar en la norma y tú puedes revisarla y nunca te va a decir que hay que hacer inspección a la primera pieza. No te lo va a decir. Ahora bien, es una buena práctica realizarlo. Ok. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? Si no hay no conformidades en el proceso y veo que no afecta tener o no una primera pieza aprobada, entonces no es necesario. Ahora bien, si yo escribí en el procedimiento de trabajo y digo, y estoy diciendo internamente, ya escribí, el operador primero saca la primera pieza y cuando ya tiene la primera pieza en la mano, lo revisa con todos los parámetros, inspección de calidad, y cuando ya esté seguro que está bien, se lo pasa la primera pieza al inspector de calidad. Luego el inspector de calidad revisa concienzudamente con las especificaciones y si está bien, dice para adelante. Si dice eso, su instrucción de trabajo y su procedimiento, entonces, en ese caso, cuando usted llega y el operador arranca sin tener ese parámetro, eso es una no conformidad. Ahora bien, eso no quiere decir que el auditor líder determine que fue así. Posiblemente sea la única vez en los últimos 14 años que se ha hecho eso, esa mala práctica. Entonces, usted no puede, en el caso de auditor líder, me pasó a mí como auditor interno primero. En la primera auditoría, yo conseguí, y ya estaba así, todo orondo. ¡Wow! Conseguí 35 no conformidades. En la auditoría,
Yo me consideraba el dios del mundo en ese momento. Tremendo auditor. No, miren, encontré con conformidad, no sé cuánto. Cuando se lo mostré al auditor líder, él comenzó a revisar, esta no, esta no, esta sí, esta no, esta no. 3, y las 3 eran menores. ¿No? Pero le discutí, mi hermano, mire, eso por esto y esto. O sea, que usted encuentre algo, por ejemplo, la falta de una firma en un registro. Usted dirá, ¿es una conformidad? Bueno, vamos a ver ahorita, cuando más bien el miércoles, vamos a ver por qué no necesariamente la falta de una firma es una no conformidad. Porque hay que pensar, ¿eso afecta al proceso, al producto y ha afectado históricamente algo? Si no afecta, posiblemente no sea una no conformidad. Entonces, que muchas veces mi concepto como auditor interno no necesariamente es el que tiene el auditor líder, porque ya él está viendo todo el proceso a nivel macro. Conoce más la norma que yo, porque lo he estudiado desde otro punto de vista, y también al mismo tiempo ese que tiene la autoridad frente a la empresa a poder o a quitar no conformidades. Entonces, eso simplemente vamos a verlo el miércoles con más detalle para no llegar a los conocimientos. Entonces, gestionar resultados, gestionar registros, por ejemplo, generar, mantener el base documental y demás cosas son la parte de el programa de auditoría. Ya entonces el capítulo 6 habla sobre la realización de la auditoría, la generalidad de cómo se hace, el inicio, las actividades, todo lo que tenga que ver con lo que es la realización. Entonces, preparación de las actividades. Número 1, revisión de la información documentada enviada por el cliente. Eso es lo primero. ¿Qué pasa? El primer paso de la auditoría no es llegar al área y comenzar a auditar. Para nada, pero para nada. El primer paso es, número 1, recibir la documentación del área auditada, preferiblemente con 15 días de antelación o más. En el caso de auditoría de certificación, se pide por lo menos un mes. O sea, en el caso nuestro, si vamos a auditar a otra empresa, nos dan con un mes de antelación toda la documentación de esa empresa. No los registros, perdón, no registros llenos, registros vacíos, sí. Entonces uno recibe y hace la revisión documental y ve, mira, aquí, bueno, pues tiene política de calidad, si tiene procedimientos, si tiene instrucciones de trabajos claras, si se da capacitación, todo ese tipo de cosas yo lo reviso por lo menos 15 días o 20 días antes. Un auditor interno debe recibirlo por lo menos una semana antes. Si usted va a auditar, usted trabaja en el departamento de mantenimiento y le va a tocar auditar al departamento de producción. Tiene que darle documentación de producción, específicamente esa parte, una semana antes. Usted la recibe, revisa toda la documentación y dice, mira, esto sí vale la pena auditarlo o no vale la pena auditarlo. Usted puede decir, basado en lo que yo estoy viendo, hay una gran desviación entre lo que es la norma, o sea, mi criterio, contra lo que dice el procedimiento. Y si hay muchas desviaciones, preferiblemente mejor no se hace la auditoría. Eso es lo que se estila en este tipo de asuntos. Entonces, si yo ya pasé la parte de documental, le planifico la auditoría, veo los riesgos, los detalles y demás, yo asigno entonces, cuando yo estoy seguro que sí, yo asigno entonces la tarea al equipo auditor. Le pongo responsabilidades, le digo, tú vas a auditar aquí, tú vas a auditar allá, y reparto el equipo auditor. Preparar información documentada, o sea, lista de verificación física o digital, detalle de muestreo o auditoría, información audiovisual y formato de informe. O sea, ¿qué pasa? Ahí comienza a decirme lista de verificación física o digital. Ustedes van a tener y tienen en su manual lo que son la lista de verificación. Yo me tomé el esfuerzo hace un buen tiempo de realizar una lista de verificación que ustedes la pueden utilizar, preferiblemente esa, o pueden diseñar una lista de verificación que ustedes quieran. Dígame, Darly. Saludos, profesor. Es una pregunta que tengo. Con respecto a la documentación, ¿hay una documentación específica que yo tengo que solicitarle o simplemente él me da la información que tiene?
Lo digo porque en el caso de que tenga una documentación que no esté en cumplimiento, por lógica, él no me la va a entregar. Entonces sería bueno saber si es algo genérico o tengo un protocolo de la documentación que él tiene que darme o cómo se puede manejar eso. Ok, mira qué pasa. Quien maneja la parte de la documentación y quien la entrega a los auditores no es el departamento y no es la empresa. Se le entrega el auditor líder. Entonces, ¿qué hace la empresa? Le entrega al auditor líder toda la documentación. Documento de todo. Entonces, el auditor líder, como se le entregan 15 días antes, 20 días antes, lo primero que él hace, estudia a nivel general toda la documentación y dice, mira, en esta documentación hace falta tal asunto. Porque, por ejemplo, te dice, ok, procedimiento de mecánica y tiene 10 instrucciones de trabajo. Y cuando revisa, de las 10 solo le entregaron 3, o le entregaron 7, o le entregaron 9. Entonces, ¿qué dice el auditor líder a la empresa? Mira, me falta la documentación tal, porque él tiene las documentaciones. Él tiene la lista de documentación y está, usted sabe que la documentación de las normas y también la de ustedes está por número. Entonces, si yo tengo un número de documentación, tengo una lista de cuáles son las documentaciones. El auditor líder, si falta alguna documentación, tiene que pedirla a la organización y tienen que dársela. Si no se la dan, eso quiere decir que están ocultando algo. ¿Qué hace el auditor líder en ese momento? Suspende la auditoría y no van el día de a auditar. Sencillamente. Entonces, ya cuando usted como auditor, quizás nunca se va a dar cuenta que falta algo, porque sencillamente el auditor líder debe entregarle a usted específicamente lo que usted va a auditar. Me voy a auditar tal departamento. Te entrega dos cosas. Te entrega, número 1, la documentación de ese departamento o esa gerencia o esa unidad. Toma. Y también te entrega lo que son las listas de verificación. La lista de verificación es cuando tú vas a comparar lo que tiene la parte documental contra lo que dice la norma. Entonces, cuando tú verificas, dices, mira, aquí falta, esta documentación está, pero está incompleta. Y tú como auditor te puedes dar cuenta de otras cosas más que quizás no se dio cuenta el auditor líder. Pero la masa de la documentación ya el auditor líder es que la maneja. Por eso es que no debe faltar nada. Luego dice detalle de la planificación de la auditoría. El punto número 1, objetivo y alcance de la auditoría. El punto número 2 son los criterios. Recuerda que el criterio es cuál norma que se va a auditar. La tercera, identificación, ubicación y horario de fechas de reuniones, dónde se va a reunir la persona, el auditor con tal persona, qué hora se va a hacer. Las generalidades, logística y comunicación, sencillamente va a ser en la ciudad, va a ser fuera, va a ser a tal hora, etcétera, etcétera. Procesos y requisitos a auditar, cuáles son los procesos que vamos a auditar de forma sí o sí, o que no podemos dejarlo por fuera. El manejo de información, la seguridad, confidencialidad y software. Hay empresas que dicen, no, mira, mi documentación es muy delicada y no te puedo entregar absolutamente ninguna documentación hasta que vengas aquí. Eso también ha pasado. O sea, hay empresas que dicen, no, que mi documentación, por ejemplo, entregarle unos procedimientos, quizá no, pero entregarle, por ejemplo, las especificaciones de unos productos, donde te dice, por ejemplo, te pongo el ejemplo de una empresa X, donde ellos fabrican embutidos. Entonces me dijeron ellos, pero espérate, tú me estás pidiendo que yo te entregue la formulación de todos los productos que nosotros hacemos. Sí. Me dijeron, pues mira, no te vamos a entregar eso, porque ahí está nuestro secreto como organización. Entonces, yo como auditor tengo dos formas. Mira, ¿qué se hizo en ese caso? Perfectamente. Se dio un acuerdo con la empresa y el auditor, en la auditoría, por ejemplo, era 3 días. Entonces se hizo la auditoría miércoles, jueves y viernes. Pero el auditor, en mi caso, digamos el lunes y martes, hicimos una revisión documental en la empresa. O sea, nosotros no sacamos nada de su empresa. Nos prestaron una computadora de la empresa con la documentación de la empresa. Yo revisé y vi, tomé anotaciones a mano y después audité con lo que ellos me dijeron.
porque no pude sacar ni siquiera fotos de ninguna parte. Y eso está bien. O sea, yo no puedo negarme, la auditoría me dice, no, tiene que ser independiente, pero si ellos no confían en nadie, yo tampoco puedo decir, no confían en mí, pues no, eso no es verdad. Sencillamente, las empresas pueden también tener. ¿Qué le costó a ellos? Le costó 2 días más de auditoría, que se pueden haber ahorrado ese dinero solamente. Pero nada, así es la vida. Detalle de la información documentada para auditoría, lista de verificación. Hay listas abiertas, cerradas y también hay sondeos. ¿Qué es una lista de verificación? Sencillamente, cuando usted va a auditar, usted no puede ir con la mente en blanco. Tiene que ir con algo ya. Como usted revisó la documentación, la parte de lista de verificación va a comenzar por ahí. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que verificar en la documentación? Por ejemplo, cuando le entregan la documentación, yo tengo que revisar si tienen política de calidad. Y yo hago eso mucho antes de pasar a la empresa. Posiblemente 2 semanas antes. Y verifico, mira, está bien. ¡Chac! Un cotejo. Y yo prácticamente hago los 3/4 partes de lo que es la auditoría se hace antes de. Luego entonces ya tengo preguntas puntuales también. Mira, tengo que hacer una pregunta al departamento tal, a tal persona, al supervisor, al operador, al gerente, a ver cómo llevan a cabo este asunto, porque ya sencillamente tengo mi lista de verificación ya confeccionada. Luego dice detalle de la información documentada para auditoría, lista de verificación, preguntas abiertas no dirigidas. Por ejemplo, ¿qué mecanismo han definido para asegurar la competencia del auditor interno? Si yo digo, bueno, ¿qué? Le hago esa pregunta a una persona, ¿qué mecanismo han definido ustedes para asegurar la competencia del auditor interno? Pensamos que la persona es muy seria y ya, ¿no? Pero, espérate, la competencia es que también conozca la norma y también que esté certificado. También, por ejemplo, ¿cómo he identificado los riesgos? Sencillamente, las preguntas deben ser preguntas que no sean contestadas con sí o con no. O sea, no puede hacer preguntas cerradas. Deben ser preguntas siempre abiertas para que la persona se explaye y te diga, mira, está el asunto. Por ejemplo, yo le puedo hacer una pregunta a un operador. El color que debe llevar, que debe salir de ese proceso, pongamos una fábrica de pintura, el color que debe salir del proceso de fabricación de la pintura, azul bolita, ¿debe ser azul bolita? ¿Qué va a responder él? Sí, o va a responder no. Entonces es una pregunta cerrada. Ahora, si yo le pregunto, hay una pregunta, algo, explíqueme cómo usted logra que el color final de ese producto sea azul bolita. Una pregunta muy diferente. Al final, mira, yo para poder lograr eso, yo tomo el pigmento número A4, lo coloco en la parte, la bandeja B5, entonces al final sale tal cosa. O sea, le hago que la persona me explique. Pero eso que me está explicando él a mí, yo lo tengo por escrito en procedimiento ya, en su decisión de trabajo. Entonces la pregunta debe ser, pero eso es una pregunta abierta. No puede ser nunca una pregunta cerrada. Nunca debe hacer una pregunta agresiva, capciosa o preguntas múltiples. O sea, yo no puedo decir una pregunta, preguntarle 4 cosas al mismo tiempo, porque al final la persona va, y es de tipo, entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo voy a preguntarle una pregunta que sea múltiple. Explíqueme los pasos en que usted hace ese producto para que sea azul bolita. Pero además, dígame cuántas personas trabajan aquí haciendo ese proceso y además, ¿quién es el responsable de firmar la orden de producción? Yo hice 3 preguntas, entonces al final la persona puede confundirse. O sea, estoy tratando de que la persona se confunda como auditor y no es el objetivo. El objetivo, recuerden, del auditor es buscar la conformidad con los requisitos, con los criterios de auditoría. Entonces ya el flujo, vemos acá, ya eso lo vimos anteriormente, cómo se hace la auditoría. Luego vemos la parte de la reunión de cierre, perdón, de apertura. Como una reunión de apertura, sencillamente confirmar que estén todas las personas de acuerdo, hacer la auditoría,
presentar el equipo auditor y asegurarse que puedan realizar todas las actividades planificadas. En la reunión de apertura se presenta al equipo auditor, mire, tenemos el día de hoy, mañana y pasado mañana vamos a auditar, de modo que le pedimos las facilidades para que si tienen algún tipo de cambio, lo hagamos aquí mismo. Entonces, sencillamente se formaliza lo que es eso. Luego entonces, ¿qué se hace en una auditoría? Se hacen entrevistas, observaciones y la revisión documental. Primero, número 1, revisión documental, que no comienza cuando usted llega al área, comienza, como le decía, desde 10, 15, 20 días antes. Luego las observaciones usted hace ya directamente y también hace las entrevistas directamente. Detalle de la realización de la auditoría, los métodos, la fuente de información, recopile por muestreo, tome evidencia de auditoría, analice y determine los hallazgos y revise y concluya. Entonces, sencillamente, yo voy a tomar muestras representativas de cada cosa. Si yo encontré, y pongamos el ejemplo de la compañera, me dice, mira, como dijo yo ahorita, yo encontré que mi procedimiento me dice que es obligatorio tener una primera pieza aprobada antes de comenzar. Llegué a hacer la auditoría y vi que me puse a ver el proceso, el operador hizo puso los parámetros en la máquina y arrancó en fa. ¡Fua! Y veo que ese operador no cumplió con lo que era la puesta en marcha, que era, según su procedimiento, sacar una muestra, la primera pieza aprobada, hacer la revisión contra los requisitos, pasarse al inspector de calidad para determinar revise y después arrancar. Si arrancó de una vez, y bueno, en este caso, no conformidad, no. Tiene que entonces irse a otra máquina y a otro turno posiblemente y revisar si el problema es solo de esa máquina o solo de ese turno. Muchas veces pasa eso. Cuando hay auditoría, la gente se pone nerviosa, hace la cosa diferente a como lo hace normalmente y posiblemente el muestreo tenga algún tipo de desviación que yo no necesito. ¿Qué tengo que buscar? Sencillamente recopilar la misma información en diferentes máquinas, diferentes turnos. Los detalles de la realización, ya en la parte de reunión de cierre. Ya estamos terminando con la parte de reunión de cierre. Aclarar la evidencia de auditoría recopilada, se avanzó en una muestra de información disponible. ¿Qué pasa? Como yo que estoy como auditor líder, recuerda que auditor líder es el que hace la reunión de cierre. Y también los auditores están ahí, porque quien habla es el auditor líder. Dice, mira, basado en lo que yo encontré, veo que hay una desviación o un cumplimiento en esta parte. Basado en lo que yo encontré, en este muestreo, encontré que el departamento de mecánica realmente nunca va a la máquina a menos que se dañe. Sencillamente, yo puedo tener, porque no me demostraron que era diferente. Ahora, esa evidencia, yo no puedo esperar el último día para decirla. Yo tengo que decírselo al mecánico, al jefe de mecánica. Cuando me toque ir a auditar el departamento de mecánica, yo le pido, por favor, dame los registros donde ustedes semanalmente hacen una inspección, una revisión que sea de acuerdo a su criterio y de acuerdo a sus proyecciones, un mantenimiento preventivo. Ah, ok. Entonces usted revisa y ve, pero mira, realmente ustedes no hacen un mantenimiento preventivo. Ustedes entran y llegan cuando hay una conformidad y eso. No hay evidencia que ustedes hacen esto. Pero usted se lo dice ahí mismo. ¿Por qué? Porque el día que toque ya el reunión de cierre, esa persona está consciente de que yo le dije en ese momento, cuando yo encontré eso como auditor, de que había una conformidad. O sea, nada de sorpresa. Luego también el método de poner las posibles consecuencias de no tratar adecuadamente los hallazgos de la auditoría, todas las actividades posteriores de la auditoría relacionada. ¿Qué ustedes van a hacer? Lo que ustedes quieran hacer. Ya mi labor como auditor terminó aquí, en la reunión de cierre. De ahí para adelante ya, qué se va a hacer, cómo se va a corregir, son asuntos que son de la organización. Luego se hace un informe donde se menciona los criterios de auditoría, en este caso dice 9001-2015, más las evidencias del cumplimiento o no, que se llama entonces un hallazgo de auditoría. Aspectos relevantes, que es relevante para mejorar y también se llaman no conformidades. Entonces finalizamos la parte de auditoría
y vamos a la parte del seguimiento. Como les decía, en su caso, ya de ahí para adelante ustedes no tienen que ver nada con eso porque ya esto es del auditor líder y de la organización. Ahora bien, tenemos la parte de la competencia y evaluación de los auditores. Dice acá un pensamiento muy bueno: permítete ser un principiante. Nadie comenzó siendo auditor. Excelente. O sea, cuando ustedes comienzan a hacer la primera auditoría, van a ver cosas que usted dice. Bueno, yo lo mencioné ahorita, que mi primera auditoría encontré un fracatán de no conformidades supuestamente y estaba contento con eso. Y me di cuenta que no, que es al revés. Yo debo buscar la conformidad, no la no conformidad en un proceso. Viene la parte de la evaluación, conocer la competencia, los checklists, quiénes deben ser los auditores, deben comunicar los resultados, comunicar mayores obstáculos encontrados, tener habilidades de comunicación eficaces. Todo ese tipo de cosas son responsabilidades de un auditor que sea serio. Además tenemos, precisamente, el auditor mediocre dice, el auditor bueno explica, el auditor superior demuestra, el auditor excelente inspira. Esa es parte de la auditoría que tenemos ahí. Pues sencillamente tenemos ahí ya lo que era la auditoría. Vamos ahora, ya es toda esta explicación que viene de aquí para adelante. Seguro ustedes tienen todo esto en su manual también. Los requisitos de auditoría, lo que son los requisitos de la norma, los legales y también el sistema de gestión. El principal de todos los registros, es requisito legal. Es el primero que vamos a tomar en consideración. Ya eso me quedó ahí, pero ya todo eso lo explicamos y etcétera, etcétera. Voy a buscar ya la actividad que va a tener como consecuencia este asunto. Me da un momentico, déjenme poner esto para irme directamente ya a la actividad. Ok, viene entonces por acá. Vamos a ver primero lo que es el plan de auditoría. Un plan de auditoría, vimos ahorita que el plan de auditoría sencillamente era decirle quién va, qué auditor interno va a tal o cual departamento. Entonces se hace un plan, se dice quién va a ser auditado, cuáles son las cláusulas que va a auditar y también específicamente los documentos que va a auditar cada persona. Y se llaman, en ese caso, evidencias objetivas. Muy importante. O sea, vamos a comenzar aquí con esta parte. Esta es una guía de auditoría interna. Ustedes ya tienen ese documento y es también una práctica donde ustedes van a tener que hacer esta práctica entre el día de hoy y el miércoles. No es nada complicado, ¿eh? Porque solo son 2 o 3 cositas que van ustedes a tener que revisar. Entonces, guía para auditores de calidad ISO 9001-2015. Esto sencillamente están todas las preguntas que se responden con sí o con no en la auditoría. O sea, no son para hacer entrevistas, por si acaso. Estas no son para una entrevista de auditoría. Estas son para revisar lo que usted va a encontrar como hallazgos dentro del sistema de calidad. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 4 de la norma, contexto de la organización, ahí están todos los puntos que usted tiene que evaluar. Y además, entonces, las preguntas que ustedes ven arriba son precisamente las preguntas que usted tiene que responder al momento que usted esté revisando la parte documental o directamente viendo lo que pasa en su departamento que está auditando en ese caso. Entonces, por ejemplo, están definidas las responsabilidades para veo poco porque está un poquito difuso acá. Resolución de proceso tal cosa. Bueno, entonces, ¿qué va a revisar? Mira, va a revisar los procedimientos de calidad y también va a tener las instituciones de trabajo. Eso. Ahora, si en lo que usted revisó cumple, usted va a ponerle una X en cumple, sencillamente. ¿Ve? Cumple, sí cumple. Ahora bien, tiene que decir la evidencia objetiva. Ahora, vamos a ver, quiero saber si entendieron bien. Una evidencia objetiva
¿Qué es, en este caso, qué es una evidencia objetiva en una auditoría? Vamos a ver qué nos dice por aquí. Auri Marcel. Auri, por favor, para usted, ¿qué es una evidencia objetiva? Algo que puedo comprobar. Por ejemplo, si yo Excelente. digo de un procedimiento, tomando el ejemplo de la primera pieza, si por mi PI dice que debo hacer primera pieza o por donde yo registro debo de realizarla, esa va a ser mi evidencia objetiva. Excelente, excelente. Como usted dice, Auri, una evidencia objetiva es que usted encontró eso, lo vio en la documentación, pero también puede ser una observación que usted haga. Evidencia objetiva, vi al operador entregarle la primera pieza aprobada al inspector de calidad y vi que el inspector de calidad también la revisó. Es una evidencia objetiva porque usted tiene fe como auditor frente a todo el mundo. Luciani, dígame, ¿qué quería decir sobre esto? Para este caso de la guía de auditoría interna, una evidencia objetiva del primer requisito es que haya un documento, un procedimiento donde se definan las responsabilidades para la realización de ese proceso. Excelente, muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta. Sí, cómo no. Que usted cuando estaba leyendo mencionó, dijo su propio departamento, o sea, esta tarea la vamos a hacer a nuestro propio departamento. Di un spoiler ahí, ¿sabes qué es un spoiler? Pero, Sí. te digo ahora, te explico eso ahora. Ok. Bien. Joana, dígame. Una evidencia objetiva también pudiera ser, por ejemplo, que en una auditoría yo esté verificando los parámetros documentados y vea que exactamente esos son los parámetros que tiene la máquina, entonces evidentemente coincide, entonces esa puede ser una evidencia, porque lo estoy viendo registrados en la máquina. Exactamente. Usted puede tomar, por ejemplo, hace una foto de esos parámetros y dice, de acuerdo a lo que está escrito aquí, por ejemplo, la temperatura de la máquina para poder operar y hacer ese producto debe ser entre 380 y 400 grados Celsius y tiene 390. O sea, mi evidencia objetiva es esa foto que yo tomé, sencillamente. O sea, puede ser una foto, puede ser lo que ustedes piensan que pueden comprobar como auditor que está cumpliendo con eso. Igualmente también puede ser al revés. También puede ser una evidencia objetiva negativa. Ah, mira, la temperatura debe ser entre 380 y 400. Y la máquina tiene desde hace una hora 445. Evidencia objetiva, hay un problema. O sea, o la temperatura que debe llevar es más de 445 o está el producto saliendo mal porque está fuera de especificación. Eso es algo importante. Dígame, Aníbal. Otro ejemplo que se aplica mucho a nuestro tipo de industrias, por ejemplo, la revisión de los DHRs o batch records, que por ejemplo, si el procedimiento me dice que manufactura debe hacer una actividad y calidad debe hacer otra, que yo vea en la práctica que no se están realizando las funciones correctamente y que en el batch records hayan documentado personas que quizás no estén entrenadas o esa no haya sido su responsabilidad. Nos fuimos, me fui. Se fue. Se fue el Se profesor. fue. Se fue el... Se le fue el Perdón, internet. perdón, salí. Le di a salir sin querer, perdón. Vamos a ver, lo que quería demostrarle era lo que era en la pantalla, mostrarle lo que es precisamente este caso, auditor interno. Vamos a ver la actividad que vamos a realizar ahora. Vamos a ver, la actividad que vamos a hacer ahora es precisamente, déjenme ponerla, primero colocarla, activarla, que está inactiva todavía. Como dice la compañera, yo le di el spoiler de ese asunto. Ustedes van a auditar primero su propio departamento. Recuerden que está prohibido hacerlo en la vida real. No se puede hacer. O sea, usted no pudiera, no debería auditar su propio procedimiento. Pero en este caso, para fines prácticos, como ustedes sí conocen sus
departamentos y sus procedimientos van a trabajar con la auditoría documental, mira ahí, auditoría documental de su propio departamento. Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos entonces actividad, auditoría interna, vamos a ponerlo acá, mostrar. Entonces, esa actividad sencillamente va a ser lo siguiente. Ustedes van a entrar, van a revisar, vamos a verlo aquí. La base del conocimiento del proceso de auditoría es conocer las normas de gestión de calidad ISO 19001. Ok. Entonces vamos a ver, entrar acá, va a entrar la actividad. Entonces, dice, realice manual de capacitación desde la página 33, donde se detallan las preguntas a realizarse por cada acápite y completa la correspondiente a su departamento y actividad realizada. Debes tomar una foto a lo realizado y guardar o subirlo como PDF en el espacio correspondiente. A mí me faltó algo. Déjenme, me faltó algo. Yo tengo que ponerle también aquí déjenme ponerle el documento que es precisamente el que ustedes van a utilizar para auditar. ¿Me permiten un momentito, por favor? Un pequeño desliz ahí de mi parte. Entonces, ustedes que van, déjenme ir explicándole más o menos lo que van a hacer. Usted va a buscar, si usted tiene departamento de calidad, usted está, por ejemplo, en el departamento de documentación. Usted va a buscar cuál es el acápite que corresponde a documentación. Entonces, va entonces a auditar ese acápite que usted le toca. Tito. Ok, aquí está. La guía detallada. Aquí está la guía. Entonces vamos a ver esa guía, la vamos a ver ahora. Un puntito para que quede todo. Voy abriendo por aquí también. Ya está, guardar cambio. Ustedes van a tener ese documento y vamos a mostrarle el documento ahora que ustedes van a utilizar para auditar. Un momento, por favor. Entonces, sencillamente, vamos a ver, vamos a hacer una preguntita por aquí a alguien. Vamos a ver. Pamela, Eliana Pamela, por favor, toma su micrófono. Eliana Pamela. Dígame, Eliana, ¿tú trabajas en qué departamento? en el área de proyectos. De proyectos. Ok, entonces, de acuerdo a lo que es la norma ISO 9001-2015, ¿cuál es el acápite, el capítulo que tú tienes que revisar? Que tú tienes que aplica más bien a tu departamento. ¿Qué tú crees? Profesor, tendría que revisarlos uno a uno, porque así no sabría decirle. Okay. ¿Quién ayuda a Pamela? Y le dice, ¿es tal? Vamos a ver, ¿quién ayuda ahí? ¿Quién tiene una idea de cuál sería ese acápite que le tocaría a ella? ¿Qué me dice? ¿Qué me da una idea, por favor? A ver, un momentito, que me está... Bueno, como dice ella, va a tener que revisar todo lo que es la parte de la norma para saber. Vamos a comenzar por aquí. Entonces, vamos por acá y vamos a ver lo que dice la norma. Vamos a comenzar entonces y está por capítulos. Como ustedes ven, guía capítulo 4. Tienen aquí. Si ustedes toca ver el capítulo, tienen que entonces buscar capítulo 4. Ahora bien, capítulo 5 va a la próxima pestaña y va a revisar. Vamos a ver, el capítulo
de la compañera es el capítulo 6 de Pamela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente ella trabaja en planificación, dice. Trabaja en planificación, Pamela. En proyectos, dijo. En proyectos. Vamos a ver, creo que debe estar por aquí más o menos. Sí, esta misma es que le aplica el capítulo 6. La parte de planeación tiene que ver con riesgos y oportunidades. Entonces, por ejemplo, ¿cómo su organización determina los riesgos y oportunidades? O sea, cuando ustedes tienen un proyecto, hay riesgos y oportunidades. Específicamente, regularmente los proyectos son oportunidades que van a aprovechar. Entonces, te dicen, bueno, usted tiene que tener una matriz de riesgos, la revisión gerencial y los procedimientos. Mira, ¿lo hace bien? Sí. No lo hace. O sea, usted no revisa, por ejemplo, cuando va a hacer la planificación, usted debe saber que si va a cambiar una parte del procedimiento en la validación, primero tiene que validar si es correcto o no. Si usted no valida, posiblemente entonces va a tener algún problema al final del proceso. Entonces, Pamela, ¿ustedes hacen validación en su empresa? Solo auditorías de IHS o 5S, pero nada tan profesional. Sí, pero yo cuando te hablo de validación, cuando hay un proyecto, por ejemplo, Sí, lo Ah, ok, hacemos. usted va a Sí, hacer sí. cambio en un procedimiento, tiene que validarlo. Usted tiene que Así es. buscar su evidencia objetiva es. Mi evidencia objetiva es el procedimiento PDXYZ de validación de proceso. Ya usted dice, bueno, sí, la observación se cumple siempre o se cumple parcialmente. En este caso, va a depender. Si usted le pone sí, tiene que poner la evidencia objetiva. Si pone no, no hay procedimiento, no existen. Y si pone parcial, es que el procedimiento sí existe, pero que ustedes no cumplen con ese procedimiento en la parte de la observación que usted vaya a hacer. Bien, entonces esa es la parte 6.1, va siguiendo, como usted ve, 6.1, 6.2, y en cada una de esas partes le va diciendo específicamente cuáles son las cosas que tiene que revisar, porque tiene la norma detallada punto por punto. Por ejemplo, evidencia de establecimiento de objetivos medibles. Usted tiene que decir, ok, cuando yo hice mi proyecto, yo sé si tuvo resultado positivo o negativo, ¿de qué forma? Yo mido cuando comencé el proyecto, qué estaba pasando, teniendo parámetros, y cuando terminé, tenía otros parámetros. Entonces, tengo que saber si hay un objetivo que son medibles, de cómo saber si fue un proyecto o mal proyecto. Ahora bien, si se cumple, si lo tiene en el procedimiento, es sí. Si no tiene el procedimiento, es no. Y si lo tienen, pero no lo cumplen, entonces es parcial. Entonces, evidencia objetiva. Si usted necesitó que sí había un procedimiento, el procedimiento tal, te pone el número del procedimiento y también pone las observaciones en el caso de que sean parciales. Importante, comprendieron lo que van a hacer en esta actividad. La actividad es muy corta, es corta. Ustedes ven muchos números, muchas cosas. ¡Wow! ¡Qué trabajazo! No, usted solamente va a buscar al que usted le aplica. O sea, ya por ejemplo, la compañera anterior, Pamela, solamente va a tener que buscar el capítulo 6, no tiene que buscar más nada que el capítulo 6. Y después que ella revise su capítulo 6, que tiene, por ejemplo, tiene 12 preguntas al capítulo 6 solamente. Entonces tiene que hacer, después que tiene sus 12 preguntas, ya terminó con su auditoría, lo va entonces, eso que ya ella hizo, lo va a grabar en PDF y lo va a enviar entonces a subir en su Infotec virtual. Eso te van a hacerlo desde el día entre mañana y el miércoles en la mañana. Cosa de cuando comencemos la clase, el próximo miércoles a las 6:15 de la tarde, podemos ver algunos ejemplos de las personas que ya hicieron su auditoría, a ver si van bien o si van mal. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna... no entienden algo, piensan en tal cosa? ¿Qué me dicen? ¿Todo muy claro? ¿O todo muy confuso? ¿Se entendió? Bueno, por favor, recuerden, si tienen alguna duda, para eso también está lo que es el grupo de WhatsApp. Vayan a la actividad, les sugiero que la abran desde hoy,
mismo, la abran y vean y busquen desde hoy su capítulo, ¿verdad? Si piensan que tienen algún tipo de indecisión de cuál capítulo es, pregunten. Sencillo, mira, por ejemplo, la compañera dijo, yo no sé. ¿Qué hicimos? Buscamos la forma y lo podemos encontrar. Dígame a nivel. Tengo una duda, profesor. Cuando usted dice que tenemos que subir la evidencia objetiva, por ejemplo, nosotros no tenemos permitido poner procedimientos de nosotros o fotos. ¿Cómo lo podríamos hacer en ese caso? ¿O yo entendí incorrectamente? En este caso, voy a poner el número de ese procedimiento. Eso no quiere decir que usted está dando ninguna información de su empresa. Usted no va a poner nunca una foto ahí, evidentemente. Excelente. Foto no podemos, pero sí, por ejemplo, el nombre, el número del procedimiento PT tal cosa, instrucción de trabajo IT-2214. O sea, van a poner solamente ese tipo de información, pero es importante que lo hagan. Recuerden, toda la información debe tener evidencia objetiva. Si usted dio una información sin evidencia objetiva, no hizo el trabajo bien. Se lo digo desde ya, ¿verdad? Para que no tengan después. Pero yo lo hice bien, lo hice completo. Mire, está. ¿Puso evidencia objetiva? No. Y entonces, no está bien. O sea, evidencia objetiva de que usted revisó y puso el número del procedimiento, inducción de trabajo. El trabajo del auditor no es solamente observar, es después, cuando el auditor líder, y véanlo desde ese punto de vista, cuando el auditor líder le pregunta a usted, ok, ¿y por qué tú dices eso? Que no se cumple. Ah, la evidencia objetiva fue que pasé por el área, hice esta foto y miren, aquí está que la línea donde van las paletas vacías van de aquí para allá y hay elementos que están por fuera de la línea de tal cosa. Evidencia objetiva. Entonces, si usted le pone eso, el auditor no tiene que preguntarle nada. Simplemente usted puso en su reporte su evidencia objetiva y ya. No hay forma de preguntarle por qué. Bien. Entonces, esa es lo que vamos a hacer. Entonces, bien claro eso, ¿verdad? Entonces, ya como está bien claro, pues terminamos por el día de hoy. 5 minutos antes terminamos, para que ustedes puedan desde ya bajar esa actividad y comenzar desde esta noche, si es necesario, a ver las preguntas que les toca. Que la pasen bien y nos vemos entonces el miércoles. Cualquier cosa, recuerden por WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Vale, pasen bien. Yes.